Buenas noches a todos, Dios les bendiga, ¿cómo están? Bueno, acá nos encontramos conectados por medio de las redes sociales para hacer un vivo en Instagram y compartir con vos un tema que Dios ha puesto en mi corazón. Gracias por la invitación que me han hecho, la iglesia, Tiempo de Dios, todos los amigos, Pablito, ese equipo tremendo que tienen ahí de jóvenes. Bueno, qué bueno que nos mantenemos conectados. Mi amor y mi afecto por ustedes es grande, lo saben. Y quería compartirles un tema que creo que es un tema absolutamente propicio para los jóvenes. Es un tema que seguramente muchos de los que escuchen este videíto van a poder entender un montón de cosas que han vivido en el caminar con Dios. Y Dios ha puesto en mi corazón un tema que tiene que ver directamente con la palabra fracaso. Así que quiero que te prepares, que prepares tu corazón para que los próximos 15-20 minutos podamos hablar juntos y recorrer esta historia bíblica donde ocurre un fracaso, pero ese fracaso lleva a estas personas, mejor dicho, porque es plural, a un buen tiempo de Dios para su vida. ¿Y por qué pensaba en esto? Bueno, porque resulta que todos somos hijos de Dios. Y todos llegamos a la iglesia con necesidades y entregamos nuestra vida al Señor con mucho deseo de que nuestra vida cambie, de no volver a cometer ciertos errores que hemos cometido en la vida. Y cuando hemos cometido tantos errores y hemos metido tantas veces la pata, llegamos al camino del Señor y vemos que el Señor nos cambia, nos restaura, nos transforma y empezamos a vivir una vida de paz, de amor, de tranquilidad. Sin embargo, siempre en el caminar en la vida cristiana, siempre aparecen decepciones. Y la pregunta que uno dice y se hace es: ¿cómo puede ser que en el camino de Dios me choco con decepciones, con frustraciones y con fracasos? ¿Acaso Dios no está conmigo? ¿Acaso el Señor no tiene un plan para mi vida, lo mejor para mi vida? ¿Cómo puede ser que esté fracasando ya estando en el camino del Señor? Y ahí es donde nos encontramos con el texto del apóstol Pablo, que Pablo va a decir en Romanos 8:28, sabemos que Dios va preparando todo para el bien de los que le aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo con su plan. Así que podemos entender que las decepciones, los fracasos, las tristezas, los momentos de incertidumbre, las preguntas sin respuestas, los interrogantes de la vida, todo tiene que ver con parte del plan de Dios sobre mi vida y que Dios toma todas esas situaciones y la encamina para bien. Pero en el momento que la estamos atravesando, nunca la vemos como algo bueno, por supuesto. Así que yo estoy leyendo mis apuntes acá mientras te voy contando, por ejemplo, que todos sufrimos decepción y la decepción inevitablemente te conduce al fracaso. Pero es fracaso si te rendís ante la situación. Si no te rendís ante la situación, en lugar de fracaso, es una lección aprendida. Y yo quiero que a partir de este mensaje vos puedas comenzar a vivir de lecciones aprendidas y no de fracaso en fracaso. Porque los fracasos, al fin y al cabo, casi siempre son el punto de partida de Dios para un tiempo diferente en tu vida. Por ejemplo, ¿qué situaciones nos decepcionan y nos llevan al fracaso? Algunas cosas que pasan dentro de la iglesia. Cuando el pastor no respondió como yo esperaba. Eso me decepciona, me lleva a sentirme fracasado. Cuando el ministerio no funciona como yo esperaba, cuando el líder me falló, cuando los que me prometieron estar no estuvieron, cuando me sentí solo y nadie estuvo para acompañarme, cuando la persona que yo amaba se alejó de mí sin darme mucha explicación, cuando me echaron del trabajo, cuando aposté mi vida, mi familia, una relación y se frustró, no funcionó. Cuando invertí tiempo, dinero, en gente, en recursos, en herramientas y de repente no se dio como yo esperaba. Me fracaso o me frustro y fracaso, mejor dicho, cuando yo esperaba que Dios actúe de una manera y Dios no hizo nada. Cuando estudié para un examen y me fue mal, qué frustración tremenda esa.
o cuando me prometí a mí mismo y a Dios no volver a repetir cierto pecado o cierta conducta o cierta acción y lo terminé haciendo otra vez. Eso me decepciona, me hace sentir mal conmigo y me lleva a un inevitable fracaso. Diferentes situaciones y personas que te acabo de nombrar, pero casi siempre al mismo final. La tristeza, la angustia, la decepción, sin ganas de volver a intentarlo, la amargura en el alma, en el corazón, la soledad, el desánimo, conducen simplemente al fracaso. La gran pregunta es, ¿cómo enfrentas tus fracasos? ¿Cómo enfrentas tus decepciones? ¿Cómo enfrentas las situaciones que no entendés, que no comprendes? Cuando creíste que estabas yendo por el buen camino y algo torció todo y todo se complicó. Son preguntas que te hago para que me ayudes a predicar esta noche que estamos compartiendo un tema tan importante como el fracaso y la decepción en el caminar con Dios. Si te hablaría de mí, te contaría que he fracasado muchísimas veces en el camino de Dios. He intentado ayudar a Dios, como se dice. He intentado torcer el brazo de Dios, hacer la voluntad de Dios a mi manera. Llevo muchos años siguiendo al Señor, pero hace más de años que le sirvo incansablemente. Todos los domingos estoy siempre en una iglesia o en mi iglesia. Vivo dentro de lo que es servir a Dios todos los días de mi vida. Y podría decirte hoy que he aprendido más de los fracasos que de las cosas buenas. Que lo que hizo que Maxi sea hoy un hijo de Dios que intenta ser mejor cada día, no fueron por los momentos más lindos solamente, sino casi siempre por los momentos de decepción, de fracaso, de no entender a Dios, de pensar que Dios me dejó solo, de pensar que Dios me abandonó, de muchas veces mirar el techo y sentir que mi oración no pasa de ahí. Y eso te lleva a un fracaso, a una decepción, a una tristeza que uno se siente sin salida. Y hay una historia bíblica que me encanta y que se predica poco, pero que creo que la podemos predicar de tantas maneras y que sacaríamos tanto jugo, tanta riqueza al texto, que es la historia que está en Lucas 24, del versículo 13 al 35. Yo voy a intentar leerlo rápido, pero son muchos versículos. Pero es la historia de los discípulos de Emaús. Los discípulos de Emaús habían caminado con Jesús. La historia cuenta, o se cree mejor dicho, que ellos por supuesto no eran parte de los 12, pero que ya eran del grupo que seguía a Jesús a todos lados. Ellos habían dejado su casa, habían dejado su lugar, su trabajo, en pos de seguir a Jesús, de seguir al Maestro, a que ya se pronunciaba como el Dios hecho carne, aquel que se presentaba como el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, aquel que hacía milagros extraordinarios, que su mano sobrenatural de poder cambiaba la vida de la gente, tenía la cualidad y el poder para alimentarlos, sanarlos, liberarlos, a lo que se enfrentaba siempre salía en victoria, y tenía también la capacidad de responder ante las críticas infundadas de los fariseos, ¿no? Y estos discípulos lo habían dejado todo por seguirlo a él. Pero la historia cuenta que ellos se están volviendo a su casa porque Jesús fue crucificado y sintieron que la historia se había terminado. Así que ellos empiezan a volver a su casa y lo encontramos en el versículo 13. Y el versículo 13 dice: y aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Simplemente estos 4 versículos. Los 2 discípulos estaban decepcionados. Estaban frustrados, estaban volviendo a casa con en su corazón y sobre sus hombros el peso de la frustración y el fracaso de que habían entregado su vida por seguir a Jesús y ahora Jesús no estaba más. Por eso, la primera enseñanza que quiero dejarte esta noche tan hermosa de GPS, de grupo de jóvenes que estamos compartiendo, la primera enseñanza que quiero dejarte es que Jesús siempre se acerca a vos, aunque vos no lo veas.
Aunque la decepción y la frustración te conduzcan a un inevitable fracaso y te pese sobre los hombros lo que estás viviendo, vos tenés que saber que Jesús siempre se acerca a vos. Y eso es una idea extraordinaria, es un regalo de Dios extraordinario. No hay nada mejor que saber que en todo momento de mi vida Jesús se acerca a mí, aunque yo no lo vea, aunque no lo note, aunque me sienta solo, Él se acerca a mí. Esa es mi primera enseñanza para darte. Pero la historia sigue en el versículo 17 y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él le dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Así que lo segundo que sucede es que Jesús aparece en la historia como sin conocer lo que estaba sucediendo. Y me vuelve loco pensar de que Jesús a veces se acerca a nosotros como aquel que no conoce lo que está pasando. Y nosotros empezamos a cuestionar a Dios. Claro, tenemos sobre nuestros hombros la decepción y el fracaso. La pregunta, por ejemplo, como si hubieras estado allí, le dijeron la hermana de Lázaro, mi hermano no hubiera muerto. Preguntas que nos hacemos a menudo con tal de querer justificarnos y entender por qué Dios no estuvo o por qué Dios no respondió. Pero Jesús ve tu dolor y Él se interesa. Y Él dice: nunca un fracaso se pasa por alto delante de Dios. Por eso que Jesús se presenta delante de ellos, que aunque parece que no sabe, siempre sabe todo. La decepción y el fracaso te ciegan. Jesús camina a tu lado y vos no lo podés ver. Por eso lo segundo que quiero enseñarte en esta noche es, jovencito, jovencita, aunque tengas el peso del fracaso y la frustración, la decepción tan grande sobre tu vida, nunca dudes que Jesús está contigo. Él ve tu dolor y se interesa en tu dolor. Él ve que alguien te falló, que alguien te lastimó, que había expectativas puestas sobre una circunstancia, sobre una persona, y que no respondieron a la altura de lo que vos esperabas. Dios conoce tu corazón y Él se duele contigo y Él quiere ayudarte a que vos estés bien. Por eso, como te dije al principio, recuerda que lo que estás viviendo, el Señor lo encaminará para que todas las cosas nos ayuden para bien. Pero la historia continúa mucho más de lo que yo te he dicho hasta hoy. Y lo tercero que aparece en la historia del versículo 22 al 24 dice: aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron, así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Así que la tercera enseñanza que quiero darte, mientras me tomo unos mates y te preparo este video, la tercera enseñanza que quiero darte es que Jesús siempre cumple su palabra. No importa si la noche parece eterna, inevitablemente el amanecer va a llegar. No importa cuánto dure la tristeza, un día llega la alegría. No importa cuánto te dure el fracaso, un día llega el éxito. Escúchame bien de lo que te estoy diciendo de parte de Dios. No importa cuánto dura la angustia, un día va a llegar la risa más linda. Porque todo tiene que ver con el propósito de Dios. Así que ellos se encuentran con un Cristo que está cumpliendo su palabra y que le había dicho que Él iba a ser crucificado y que iba a resucitar al tercer día. Así que ellos estaban entre la decepción y lo que habían dicho las mujeres. Sin embargo, era tan fuerte el fracaso que estaban volviendo a su casa. Seguramente a decirle a su esposa, a su familia: estamos de vuelta porque apostamos, nos la jugamos, creímos que este era el mejor camino, pero parece que no. La historia continúa. Entonces Él les dijo en el versículo 25: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Llegaron a la aldea donde iban y Él hizo como que iba más lejos.
La cuarta enseñanza que quiero darte, y quiero que lo tomes de parte del Señor, para todos los que me van a escuchar con fracaso y decepciones en el corazón, las heridas del alma, quiero decirte en la cuarta enseñanza de esta noche, es que la cura para un corazón decepcionado, que la cura para un corazón herido, que la cura para un corazón que siente el fracaso es la historia de Dios. Jesús no le explicó que Él era Dios en ese momento. No se hizo ver como el Cristo resucitado. En el momento ese les explicó la historia, el plan de Dios. Por eso la cura para un corazón fracasado y decepcionado es la historia de Dios. La palabra tiene la capacidad de darte respuesta a todas tus preguntas. La historia te puede querer condenar, pero lo que vos estás viviendo y lo que vas a vivir de esperanza. Viviste lo que viviste, la frustración pasó, el fracaso llegó, porque Dios te estaba formando para un futuro glorioso. Y quiero que recibas esto. No importa lo que tuviste que pasar, si lo que viene en el futuro es la gloria de Dios para mi vida. Si yo te pudiese hablar de mí, pero yo cuando predico la palabra no cuento muchas cosas de mí. Pero si yo te hablaría de mí, el año pasado tuve una crisis importante de salud, ansiedad, estrés, el médico, pasar por momentos de dificultad, mi cuerpo temblaba, transpiraba, no me sentía bien físicamente, pensé en abandonar el ministerio, la iglesia, hablé con mis líderes, me quería tomar un tiempo, pedí consejo a gente que amo mucho y que estaban a mi lado, pero algo de que Dios me enseñó al tiempo cuando pasó todo este cimbronazo que tuve, fue que todo lo que tuve que vivir valió la pena. Porque lo que vino después de eso fue algo impresionante de parte de Dios para mi vida. Fueron puertas abiertas, oraciones contestadas, púlpitos de iglesia que se abrieron para predicar la palabra, crecimiento de la iglesia, multiplicación, milagros, poder de Dios en los cultos, pero tuve que pasar por un proceso primero. Yo en el momento me sentí decepcionado y frustrado. Lo primero que dije, ¿dónde está Dios en medio de mi dolor y mi enfermedad? Pero hoy entiendo que Dios siguió estando ahí, simplemente procesándome para lo que venía. Él nunca me dejó, nunca me abandonó. Aunque yo me sentía abandonado muchas veces, claro. Y así podría contarte tantas cosas que he vivido, pero que seguramente cuando veas tu corazón y tu vida podrás entender esta palabra de la mejor manera. Quiero terminar con estos textos, ya estoy finalizando. El versículo 29 dice, mas ellos le obligaron a quedarse diciéndote, quédate con nosotros porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? La quinta y última enseñanza que quiero darte tiene que ver directamente con vos. Aprendí a descubrir el ardor de la presencia de Dios en tu corazón en medio de lo que estás viviendo. Intenta sacar todo lo que apague ese fuego en tu corazón, porque si tuviste un encuentro con Dios, cuando la decepción, el desánimo, el fracaso vengan, hay algo en tu corazón ardiendo y que eso tiene que mantenerse. El refrán popular dice, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Jesús se acerca a vos en medio de tu dolor para sanarte, para restaurarte y para recordarte que no hay fracaso que te pueda vencer. Los años en el camino del Señor, jóvenes que me están escuchando, me han enseñado que aprendí más de lo doloroso que de lo sano, y que aprendí más de cada lágrima, porque después de cada lágrima siempre vino el gozo, la alegría y una gloria mayor. ¿No estás perdiendo? ¿El fracaso no te hace ver quebrado? La decepción no es tu final, es simplemente Dios permitiendo situaciones que te van a hacer crecer. Así tenés que ver las situaciones de la vida, valorar lo bueno, pero crecer con toda circunstancia. Por eso termina la historia, quiero cerrar acá diciendo, levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Finalizo acá. La historia es conocida. Después del fracaso viene el testimonio. Después del fracaso y la decepción viene la historia mejor contada por vos. Yo pasé por esto para hacer esto. Yo pasé por esta situación y hoy aprendí a depender más de Dios.
El poder de la resurrección de Cristo te da la fuerza para continuar. Los milagros, las señales, las confirmaciones, tu testimonio son la mejor prueba de que hay un Dios que te sostiene. Que las situaciones no son para matarte, son para promoverte. Hoy te animo a levantarte de tus decepciones de la vida y de las preguntas sin respuesta, de los interrogantes eternos, los no de la gente, la crítica de la gente, las fallas de tu pastor, de tus líderes, de la gente que amabas, los fracasos como joven. Hoy te animo a levantarte y a recordar, son parte del plan de Dios. Tranquilo, la historia no ha terminado. Si te mantienes fiel, todo va a estar bien. Dios te honrará, te llevará lejos, más lejos. Escúchame bien, Dios te va a llevar más lejos de lo que la misma gente que te desechó un día pensó que Dios te llevaría. Porque pasó con José. A José lo despreciaron y Dios lo honró más alto de lo que la misma familia pensaba que él podía llegar. Por eso Dios te lleva mucho más de lo que has soñado, pero vos tenés que aprender a amar tus fracasos y aguantar las decepciones. Dios siempre está haciendo algo. Yo te bendigo. Te animo a abrazar a Dios como nunca antes, a ver los fracasos y las decepciones como una etapa de la vida o una circunstancia de la vida inevitable muchas veces. Pero en vez de agarrártela con el hombre, que va a fallar siempre, decirle: Señor, ¿qué me queda enseñar con esto? Señor, quiero que mi corazón arda por ti. Quiero vivir cada día para vos, Señor. Estoy listo para un tiempo diferente. Y cuando esa situación haya pasado, es un testimonio para contar. Estoy bien, estoy vivo, estoy en este lugar porque Dios me procesó. Porque Dios hizo lo que tenía que hacer. Yo en el momento no me entendí, me quejé, renegué, lloré, critiqué. Pero cuando la situación pasó y aprendí, Dios hizo lo que tenía que hacer. Esa tiene que ser tu convicción. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Oro ahora por tu vida, Padre, en el nombre de Jesús. Yo bendigo a cada uno de los que va a ver este video, Señor, esta transmisión. Te pedimos que bendigas a cada joven, Señor, a cada adulto que lo vea en el nombre de Jesús, y que ellos puedan aferrarse cada día más a vos, recordando que el fracaso y la decepción son parte de esta vida creyente cristiana, pero que luego de haber pasado la situación, tú nos llevarás a un nuevo nivel de gloria, a una mayor dependencia, y podremos valorar mucho más tu presencia, tu propósito en nuestras vidas y lo que vos estás haciendo. Señor, perdónanos cuando no hemos entendido. Perdónanos, Señor. Pero a partir de hoy abrazo mi fracaso, aguanto la decepción y me mantengo confiado en ti, porque vos me vas a honrar en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, te mando un abrazo grande y seguimos en esta transmisión tan hermosa. Dios te bendiga.